Hola estimados amigos, les mando un video desde Venecia y la idea hoy es ver esta institución. Ustedes grafíquenla como quieran, denle color, denle detalle, pero hagan una posibilidad tremenda de aprendizaje, aprendiendo rápidamente instituciones que son complejas pero que pueden ser agradables y motivadoras para ustedes si adecuadamente le incorporan creatividad. Bueno, que tengan buen día. Yo me quedo con la mañana tibia aquí en Venecia. Adiós. Hola queridos amigos, seguimos revisando en este video un video distinto en la cual tratamos de recordar al menos contenidos básicos que, si bien es cierto, se suelen preguntar en cátedra. Tal vez en alguna ocasión, dado el tipo de examen, sea de tradicional o alternativo, de casos por ejemplo, puede que en algún momento algo de estas preguntas salgan. Por eso he tratado de sintetizar al menos temas globales, generales, que suelen ser como fundamentales, que hay que manejar. Por eso que es de allí de que les atribuyo mucha importancia que ustedes manejen este tema, ¿ya? Lo manejen y sean más o menos como conscientes en estudiarlo, ¿ya? Ahora, un detalle importante, por ejemplo, los principios fundamentales del Código Civil y del derecho civil. ¿Cuál de ellos es importante? La omnipotencia de la ley, ¿ya? La igualdad ante la ley, ¿ya? La constitución cristiana de la familia y el matrimonio monogámico, ¿ya? La propiedad privada y la libre circulación de la riqueza, la autonomía de la voluntad, la buena fe, la reparación del enriquecimiento sin causa, la responsabilidad, ¿ya? El interés superior de los hijos y en particular de los no emancipados, la protección al cónyuge más débil, mayor protección a la propiedad y a la posesión de los bienes raíces también. Ahora, ¿cuáles de las disposiciones del Código chileno se refleja el principio de omnipotencia de la ley? Ese principio, en general, hay varias disposiciones. Por ejemplo, en el artículo 2, cuando se rechaza la costumbre, salvo según la ley. En el artículo 3, en cuanto a que solo el legislador puede interpretar una ley del modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no sientan precedente, tienen un efecto relativo. Por otra parte, en el artículo 5, el Código Civil deja una puerta entreabierta a los jueces, pero solo a modo de sugerencia. En el artículo 8, consecuencia fundamental del principio, en cuanto nadie puede alegar ignorancia después de la ley, después que esta clave ha entrado en vigencia. En el artículo 10, los actos jurídicos que contravienen la ley serán por regla general nulos o carentes de valor. Esto en relación al 1466 y 1682 del Código Civil, ¿ya? Ahora, ¿cuáles disposiciones del Código Civil chileno se refleja el principio de propiedad privada y la libre circulación de la riqueza? Ahora, hay varios también. ¿Cuáles? Obviamente, el que no pueden olvidar, el 582, al definir el dominio o propiedad. El 745, al prohibir los fideicomisos sucesivos. El 769, al prohibir los usufructos sucesivos o alternativos. El artículo 1126, que en principio establece la ineficacia de la prohibición de enajenar impuesta al legatario, a menos que comprometa los derechos de terceros. Por otra parte, el artículo 1317, al establecer que siempre podrá pedirse la partición de la comunidad. El artículo 1964 también, en el arrendamiento, que faculta al arrendador para enajenar el bien arrendado, incluso habiendo estipulado como con el arrendatario prohibición de hacerlo. El artículo 2031 también, que faculta al dueño de la finca gravada con un censo para enajenarla. Hay otro artículo que también habla del dueño de la finca hipotecada, siempre podrá volver a hipotecarla derechamente o enajenarla, aún habiendo obligado a no hacerlo. Ahora, otro concepto que es clave, el de autonomía de la voluntad. Buscando algunas definiciones que trate de acordarme, encontramos por ejemplo en algunos autores de la filosofía jurídica
según el cual toda obligación reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes, ¿ya? En consecuencia podemos afirmar que la autonomía de la voluntad, ¿ya?, es un poder de autorregulación que tienen los sujetos privados, que se les permite crear, regular, modificar las relaciones jurídicas. Las personas pueden ejecutar y celebrar los actos jurídicos que estimen convenientes, siempre que no vayan contra la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Bodanovich habla de que se trata de un principio que según el cual los particulares, respetando las normas de orden pública y las buenas costumbres, pueden celebrar libremente los actos jurídicos y determinar con arreglo a su voluntad el contenido y efecto de los mismos. ¿En cuáles disposiciones del Código chileno se refleja, por ejemplo, la autonomía de la voluntad? Buena pregunta. Por ejemplo, en el artículo 12, en relación a la facultad para renunciar los derechos, siempre que miren solo el interés del renunciante. Ahora el 1445, también referido a los requisitos de los actos jurídicos cuando se alude al consentimiento exento de vicio. También el 1437, al aludir a la facultad de la persona que se obliga en el marco de la fuente de las obligaciones. También está el 1450, ¿ya?, respecto a la promesa de hecho ajeno. Hay otro artículo relativo a los elementos de los actos jurídicos en general. El 1560 también en el marco de la interpretación de los contratos. El 1545 que ahí se consagra el principio de la ley, de lo que es ley para las partes respecto del contrato, ¿ya? Ahora, por otra parte, ¿cómo se manifiestan en la libertad para contratar? Esta libertad se presenta al momento previo a la celebración del contrato, porque gracias a ella, las partes contratantes, por ejemplo, son libres de decidir si celebran o no un contrato, y además son libres de elegir con quién lo celebra. En otras palabras, es el derecho que tienen las partes, en general las partes, en la medida de que así lo deseen, de vincularse contractualmente. Los sujetos son libres de contratar, nadie está obligado a celebrar contratos. Incluso por una interpretación a contrario senso se puede llegar a admitir que la potestad consistente en no contratar con alguien porque no se desea es una propia exteriorización de esta libertad. Por otra parte, la libertad contractual, una vez definido el ánimo de contratar con determinada persona, surge la libertad contractual. Esta libertad permite a ambas partes, o sea, a las partes, definir los términos y condiciones del contrato que celebran, así como definir el contenido del contrato. Este contenido viene a ser se plasma la libertad contractual, es el resultado de la declaración de la voluntad de las partes, las cuales son absolutamente libres para crear, regular, limitar, extinguir las obligaciones mediante condiciones y términos que sean convenientes para las partes. Este principio hace referencia al ejercicio que tienen las partes para dotar de contenido al contrato al amparo de las reglas de la autonomía a las que se someten libremente. Ahora, el concepto de buena fe, otro concepto clave. Este principio se encuentra en el trasfondo de todas las instituciones. Sin estar expresado en una fórmula general, la norma directa interpretada contrario senso es el inciso del artículo 44, ¿se acuerdan? De la culpa, del Código Civil, que define el dolo como elemento del delito civil. En el campo contractual, en todo caso, la mala fe no siempre consiste en la intención positiva, pudiendo estar también subyacente la actitud negligente, ¿cierto? Bajo la denominación de buena fe distinguimos dos situaciones. Estar de buena fe, aquí la buena fe aparece como una actitud mental, actitud que consiste en considerar que se perjudica ilegítimamente un interés ajeno o no tener conciencia de obrar contra derecho. Ahora, actuar de buena fe consiste en la fidelidad a un acuerdo, observar la conducta necesaria para que se cumpla en la forma prometida la expectativa ajena. Por eso estos principios son habitualmente consultados, ya sea en cátedra, como les decía, o en el código. Imagínense si no existiera el principio de buena fe en general en los contratos. Trabajen las ideas en ese sentido. ¿Qué pasa si no existiera la omnipotencia de la ley? ¿Ya? ¿Qué pasa con esos principios?
Es bien importante ver esto en el sentido práctico, fundamentalmente práctico, para que efectivamente conozcan el trasfondo que hay en las instituciones jurídicas y en los principios, ¿ya? Estos se ven como muy teóricos, pero son de una aplicación muy práctica. Por otra parte, este video viene a ser el complemento de otro anterior, donde vimos aspectos generales del código también. En general, podemos decir de que Andrés Bello, como muchos venezolanos que hoy han llegado a Chile, que en estos años han llegado a Chile, él llegó también a Chile y cooperó enormemente con el gobierno chileno. En otro video vamos a conversar sobre la vida de Andrés Bello, que fue una vida no fácil. Él era amigo de Simón Bolívar, al cual recurría cuando faltaban las lucas, pero hubo un momento en que ya Simón Bolívar no lo ayuda y él comienza a trabajar para el gobierno chileno. Tuvo varios hijos, murió una de sus hijas tempranamente. Hay relatos en la historia en la biografía de Andrés Bello que los vamos a repasar, como digo, en un video. Se despide de ustedes mi perro, ¿ya? Ahí está escondido. Chao, tengan buen día y espero les agrade este video. Tiene frío, parece. Chao, adiós.